Vamos a sumar otro elemento también para el análisis. Lo que ven allí es una fotografía que marcó la creación de este organismo internacional de mediaciones. Más de 60 países se han aglutinado para la creación de este organismo internacional que tendrá como sede Hong Kong. China le da un vuelco justamente al multilateralismo y decide crear este Centro Internacional de Mediaciones de resolución de controversias que va a permitir esto, pues por supuesto resolver todo tipo de controversias sin que exista presión de ninguna parte del planeta. ¿Tiene esto que ver con las relaciones de México? Sí, las elecciones judiciales, que es lo que pide también la población mexicana para evitar que exista o se instrumentalice la política en la justicia, como conocemos en nuestra región, el famoso lawfare. De esto y más vamos a hablar con nuestro invitado. José Antonio Hernández nos acompaña en directo desde México. Él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Qué gusto tenerlo con nosotros. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido. Hola Paola, buenos días, un gusto. José Antonio, ¿qué está cambiando en el planeta? Que ahora se habla no solamente de tener una nueva administración de justicia, sino de revolucionarla, de implementar la elección de jueces como lo hace México, que marca un precedente no solamente al interno del país, sino también un poderoso precedente a nivel internacional. A su criterio, ¿cuál sería? Bueno, este fenómeno se da sin duda en un proceso global de transición hegemónica. Ya no respondemos solamente a un hegemón a nivel mundial. Vemos que hay diferentes potencias revisionistas que empiezan a disputar la hegemonía hacia los Estados Unidos. Y bueno, hablando en el caso de México específicamente, pues tenemos un fenómeno inédito, un proceso inédito el que se está dando, un paradigma, considero, a nivel internacional y sobre todo un paradigma a nivel regional, porque estamos hablando de una democracia más horizontal, una democracia participativa, una democracia más profunda comparada con esta democracia liberal, electoral que han tratado de imponernos desde los Estados Unidos. Y efectivamente creo que uno de los objetivos es prevenir el lawfare en América Latina. Si uno se da cuenta cómo están creados los estados latinoamericanos, estas autonomías que tienen los poderes judiciales y cómo son impuestos en la gran mayoría de los países de América Latina solamente por una cúpula, por élites, por intereses específicos, pues están ahí justamente para frenar o incluso tratar de derrocar a gobiernos progresistas, a gobiernos alternativos, a gobiernos que pretenden imponer un proyecto diferente, un proyecto pues mucho más democrático, más abarcador. Entonces este fenómeno se hace justamente para prevenir estos casos de lawfare que los hemos visto constantemente en América Latina, en países como el de Brasil, como el de Paraguay, contra Lugo, ¿no? Recordemos, contra Correa, que ha sido perseguido, que por eso se encuentra en Europa, o más recientemente contra la misma Cristina Kirchner. Entonces, pues me parece que es un fenómeno que se está dando y que va a ser, yo estoy seguro, que va a ser copiado, o no copiado, sino va a ser trasladado a ciertos países para que ellos puedan poner también, a su vez, en sus estados, pues una impartición de justicia mucho más democrática, como la que estamos viviendo aquí en México. José Antonio, te quiero compartir la siguiente leyenda, porque hoy se pronunciaba muy temprano la presidenta de México en torno a este proceso, y esto es lo que decía, veamos. La mandataria mexicana, durante su conferencia matutina en la mañanera, se pronunciaba respecto al desarrollo de las elecciones al Poder Judicial. El primer paso, lo decíamos, de esta gran reforma al sistema de justicia en ese país. Lo colocamos en la pantalla del mapa. Ella decía, el nuevo Poder Judicial le va a responder al pueblo, no a la presidenta. No hay nada que temer. México es un país libre, democrático. No va a cambiar nada, a excepción del acceso a la justicia. José Antonio, ¿qué sigue después de esta elección del órgano judicial? Una reforma que además es muy ambiciosa y que podría marcar, ya lo decimos, un contexto de réplica para el resto del continente americano, tomando en cuenta que además en muchas naciones se malutiliza la administración de justicia para ciertos intereses, sobre todo del mercado
¿Qué representa esto en las declaraciones de la presidenta cuando dice no hay nada que temer, no va a cambiar nada más que el mismo acceso a la justicia, como era México, y qué salto cualitativo o cuantitativo podría dar? Bueno, en mi opinión lo menciona porque la oposición ha hecho una gran campaña en contra de esta reforma judicial. Ha tratado de infundir miedo, ha tratado, bueno, llamó al abstencionismo, ¿no? Una estrategia me parece ya demostrado que es muy fallida. Ha tratado de golpetear al gobierno justamente por eso, porque no quieren perder sus privilegios. Recordemos cómo eran elegidos antes, por ejemplo, los jueces de la Suprema Corte. El presidente los ponía y el legislativo los aprobaba, ¿no? Y muchos de esos jueces estaban coludidos con los intereses, sobre todo económicos, pero también se presentaba gran cantidad de nepotismo, gran cantidad de corrupción. Bueno, ahora viene una época en donde lo primero es que tendrán que tomar su puesto los nuevos jueces. Dentro de 2 años es una reforma gradual, dentro de 2 años habrá otra elección para que vayan cambiando poco a poco, digamos que todo el sistema judicial. Es otra característica, me parece especial. Ya hay algunos ejemplos en Bolivia, en Suecia, en Estados Unidos, pero no ninguno tan profundo y sobre todo a nivel pues nacional y completo del Poder Judicial como en México. Y al final es eso, es tratar de reducir esos privilegios, esa austeridad y tratar de democratizar al Poder Judicial, ¿no? Por ejemplo, me parece que hay una renovación estructural muy importante en donde ahora también los jueces van a ser vigilados, se les va a pedir transparencia, va a haber un juez de disciplina y otro aspecto pues, me parece fundamental es el acceso justamente a la justicia para los grupos vulnerables. Históricamente en México los grupos vulnerables como los pueblos indígenas, los pueblos rurales, habían sido desplazados, habían sido invisibilizados. Con esta reforma vemos, por ejemplo, los primeros resultados de hoy, que hay una muy buena representación de estos grupos indígenas dentro de los jueces que van a tomar posesión próximamente. Entonces me parece que son buenas noticias para México. Yo coincido bastante con la presidenta, no hay ningún temor, al contrario, ¿no? Se esperan grandes expectativas de estos cambios. Sin lugar a dudas, José Antonio Hernández hace hincapié, por supuesto, en esas profundas transformaciones y con datos que además revelan la participación de más de 13 millones de ciudadanos que acudían a las urnas a elegir estas autoridades a través del voto popular. Jueces y magistrados que también van a ser fiscalizados a través de la implementación o no de que no exista, por supuesto, contravención a las normas por la Constitución mexicana y normas internacionales. Un paso agigantado en una reforma judicial ambiciosa con esta primera elección y luego la siguiente que tendrá también la garantía de que los ciudadanos puedan elegir a sus administradores de justicia. Agradecemos a él por su tiempo para el mapa. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores.